Si damos una vuelta a la hoja y nos vamos al capítulo 6, los primeros 4 sellos eran los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que el primero era blanco? Que era el mismo anticristo que prometía paz, y empezó a venir la destrucción repentina. El segundo lo vimos rojo de Bermejo, de guerra, se terminó esa paz. Luego el siguiente fue negro, con una balanza en la mano, de miseria, consecuencia de la guerra, escasez de alimento, hambruna. Luego vimos el cuarto jinete sobre un caballo amarillo, simbolismo de hambruna, de peste, y lo vemos ahí cabalgando a la muerte y el Hades, que va matando gran cantidad de personas. En el quinto sello vemos las almas que están bajo el altar, pidiendo a Dios que cumpla su venganza. Y luego en el sexto sello, Dios ahí da bastantes fenómenos climáticos, que lo podemos leer desde del 12, que cuando abre el sexto sello hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve toda como en sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Estoy leyendo todo eso para refrescar dónde habíamos quedado. Y el 16, se decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, con un conocimiento pleno de dónde venían todos esos castigos y esos juicios que estaban llevando. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?, decía toda esa gente. Llegamos hasta el sexto sello, en el capítulo 7 vimos esa adoración celestial, la elección de sus elegidos, la gente que había salido de la gran tribulación, que están frente a Dios. Y hay un impasse, un paréntesis en el capítulo 7, y en el capítulo 8 comienza nuevamente con los juicios. Viene el séptimo sello, luego, todo el 8, todo el 9, vamos a ver las 7 trompetas. Luego, después hay varios capítulos que son un impasse, que vamos a ver cosas que van pasando en la tierra. Esto tiene una secuencia, todo esto, pero estamos viendo partes que va sucediendo en el cielo, y también estamos viendo partes que está sucediendo en la tierra. Tal cual los 7 sellos, luego que se abre el séptimo, da lugar a 7 juicios nuevos. Va a pasar también cuando suene la séptima trompeta, se va a dar un lugar a 7 juicios nuevos, que son las copas de la ira, y también a la venida del Señor Jesús. Así que cada vez en el séptimo sucede un enganche con los juicios subsiguientes, porque me han venido 2 preguntas en una, que decían que no se entiende el séptimo sello, de qué pasa, porque lo vamos a leer desde el versículo 1, el primero, del capítulo 8 hasta el quinto, que habla del séptimo sello. Y vamos a tratarlo hoy, y vamos a tratar de interpretarlo. Es fácil de interpretar porque está muy, muy bien detallado. Lo leemos al capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, si podemos avanzar hasta las trompetas. Bien, lo que el tiempo nos puede dar. En el primer versículo, en el capítulo 8.1 dice: cuando abrió el séptimo sello, acuérdense que está el Señor Jesucristo que tomó el libro que estaba en la mano del que está sentado en el trono, de Dios Padre, y Él está abriendo cada sello. Y ahora está abriendo el séptimo, que uno de nosotros supone es el último. Pero es, cuando abre el séptimo, se abren una secuencia nueva, una serie nueva de juicios, que van a ser los de las trompetas. Ese séptimo sello es como que enciende la mecha de 7 de todas las naciones luego. Pero cuando lo está abriendo, lo está partiendo, él en el cielo dice, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Cómo se entiende el silencio en el cielo? Bien, es llamativo. Algunos lo dicen, es como un espacio para tomar aire. Veníamos en el capítulo anterior, todo sonido. Estaban adorando multitudes incontables a la presencia de Dios. Bueno, hay chistes también, hay 2 chistes, que dice que se hizo silencio en el cielo porque dice que las mujeres se fueron de compra. No, nada que ver. Y después hay otro chiste muy malo que dice que no, que las mujeres no van al cielo. Está bien mal. No, no. Vamos a ver por qué se hizo silencio en el cielo. Me tengo que poner serio. Lo más es un silencio sumamente sobrio. Es el asombro del juicio por venir. Se va a desatar juicios terribles. Cada juicio van siendo cada vez peores. Estos juicios que vienen son peores a los anteriores. Y los que vienen luego de las trompetas, que son las copas, son peores que las trompetas. Siempre va creciendo la magnitud de los juicios del Señor. Un escritor, Godet, definió esta escena de la siguiente manera. Dice, este es el silencio, es una pausa para la acción. Es como tomar un envión. Es un presagio silencioso cuando se hace silencio en el cielo. Hay una vasta calma de intensidad silenciosa. La calma que precede a la tormenta. Fíjense que hay países como en Estados Unidos y eso que se hacen búnker o lugares así subterráneos con una puertita, lo vemos en la película, porque cuando viene un huracán se vuela todo. Y entonces las personas saben que viene la tormenta, la está viendo venir, ve los rayos, los relámpagos, ve que se vuela todo y se tienen que meter al sótano. Y dicen que justo antes de que venga es todo silencio, no vuela nada. Es todo, ni los pájaros, ningún animal, nada, todo se calla. Y luego viene terrible fuerza del viento, que si no se apuran no le da tiempo a cerrar las puertas. Algo similar a eso es lo que está sucediendo en el cielo. Hay un silencio total porque vienen cosas tremendas luego. Es la calma que antecede a la tormenta. Es la primera vez que jamás ha habido tal silencio en la presencia del Señor. Y eso que Apocalipsis es un libro de sonidos. Todo lo que estamos viendo se escucha en todo lo que estamos leyendo. Y acá hay un silencio absoluto. Todos, podemos decir, todos calladitos. No hay
ni un silencio. Es como si el cielo sabe lo que pasa y se está doliendo por los inminentes desastres que se va a desatar sobre el mundo incrédulo. Vienen juicios de Dios. Este silencio dice como por media hora. ¿Cómo se cuenta este tiempo? Yo me imagino que será media hora como media hora nuestra, como un reloj cronometrado, porque está hablando Juan, que fue como media hora que él estuvo ahí. Después hay gente que dice, no, empiezan a sacar cuenta. Media hora, dice, para Dios, dice, si un día es como 1000 años, entonces esos 1000 años lo dividimos por, de a media hora, me da 48 veces, a 1000 lo divido por 48, me da 44 años, empiezan a sacar cuentas así, que no. Aparte no dice precisión, dice cómo, media hora, serían 30 minutos. El número 30 en la palabra de Dios es un momento de duelo. Podemos leer en Números 20-29 que se tomaron 30 días de luto cuando muere Aarón. Luego cuando muere Moisés, está en Deuteronomio 34:8, también se toman 30 días de luto para, de tristeza por la muerte del patriarca Moisés. Y vemos que ese número 30 es un número triste, es un tiempo de luto en realidad. Imagínense, o nos ponemos a pensar, 30 minutos de silencio es tremendo. Si yo me paro acá y me pongo así, yo un minuto me podrán estar esperando. 5 minutos ya no quedó nadie. Dice como 30 minutos en silencio total. No podemos estar tanto tiempo en silencio concentrado. Nos parecería como una eternidad para nosotros, pero va a ser así. La palabra dice que se hace como 30 minutos. Dios no quiere juicio, Dios quiere la salvación de todo. No quiere que nadie perezca, pero Dios también es justo y va a hacer juicios. Los pasos de Dios, desde la misericordia al juicio, siempre son lentos, medidos, como que Dios no quiere darlo, como que una espera que hace Él ahí, un tiempo antes de que se sucedan los juicios. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira. Y su juicio lo vamos a ver como una operación extraña. En Isaías 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Pesarim, como en el valle de Gabaón, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué es tan extraño acerca de Dios? Que va a estar juzgando, está en juez. Que Él, que es Dios de amor, ese Dios de amor tiene que juzgar ahora a las criaturas. Él ha extendido siempre su misericordia. Él ha hablado de muchas formas, desde la antigüedad, con los patriarcas, con los profetas. Luego manda a su Hijo. Podemos ver ejemplos y parábolas que cuenta Cristo del dueño de la viña. Y el Señor siempre tiene gracia y está extendiendo. Pero la gente se revela, la humanidad y los que están esclavizados por el mismo demonio están en contra de Dios. Y Dios llega un momento en que es justo y tiene que aplicar los juicios sobre los que no creen en Él. Y Dios lo va a hacer. Y Él no siente ningún placer, no quiere la muerte de nadie. Y yo estimo que este versículo es un claro símbolo, una clara evidencia de que el Señor no quiere que suceda. Este silencio como que marca una transición entre que se está terminando la gracia y está
comenzando otra serie de juicios. Estos juicios los estamos viendo ya en la segunda mitad de la gran tribulación. La primera mitad era los sellos y ahora las trompetas están en la segunda mitad. Ya vamos a ver también otros eventos que van sucediendo a la par cuando estemos en capítulos más adelantados. Yo ahora como que estoy avanzando hacia el medio, hacia el fin, pero luego vamos a ver qué pasa también en estos momentos. Vamos a tener que retroceder. Pero estamos viendo acá a Dios y el Señor Jesucristo en la posición de juez. Cristo ya dejó de ser el bebito del pesebre. Cristo ya dejó de estar colgado en el madero. Cristo resucitó. El tiempo de la gracia se va terminando. Y es el tiempo de juicios. Y el Señor está como juez. Y cuando un juez va a dar un veredicto en un tribunal, se produce un silencio en la sala. Ahí no vuela una mosca, nada, porque va a hablar el juez. Y Cristo está aquí, siendo el juez y desatando el séptimo sello. Por eso es el silencio, para ver qué va a suceder. En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y en Sofonía 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el versículo siguiente, en el versículo 2, dice Juan, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Número 7 lo vamos a ver muchas veces. Y aquí nos habla de 7 ángeles ante Dios mismo, ante el altar de Dios. Vamos viendo una preparación solemne de lo que va a suceder. Estaban en pie ante Dios. ¿Y quiénes son estos 7 ángeles? No lo sabemos. Pues que figuran en la palabra de Dios, conocemos a Miguel, que lo nombra Daniel en Daniel 10:21, y a Gabriel, que lo vemos en los evangelios. Pero uno de estos ha de ser Gabriel, porque Gabriel, cuando habla con Zacarías, ¿se acuerdan? En Lucas 1:26, él le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea que uno de esos 7 ángeles que está delante de Dios, uno lo podemos identificar por la palabra de Dios. En el libro apócrifo de Tobías, en el capítulo 2, versículo 5, dice un ángel, dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que está en la gloriosa presencia del Señor, listo para servirle. Es un libro que no está en la Biblia, pero hace referencia, da un nombre de un ángel, y dice que son 7 que están en la presencia del Señor, listos para servirle. O sea que confirma lo que dice Juan, que acá ve los 7 ángeles que están en pie ante Dios. Dios está como un rey soberano, y veíamos también que era muy común en la corte, en la antigüedad, que ante el Dios, el rey que estaba en cada momento, había mucha gente en pie para servirle. Eso lo podemos saber a Daniel, que dice que Daniel 1:19 estaba enfrente del rey con Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban en pie frente a Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, en la segunda parte, se le dieron 7 trompetas. No las tenían ellos, no funciona por propia cuenta. Todas las cosas son determinadas por Dios. Y Dios le da el instrumento que tienen que ejecutar luego, lo vamos a ver en el versículo 6, que empiezan a ejecutar ese instrumento y se desencadenan los juicios.
Entonces están acá aprestados, tienen ya sus trompetas en las manos y están esperando la orden de que se le dé para poder ejecutar los juicios que están relacionados con este periodo de la segunda mitad de la Gran Tribulación. Se le da trompetas. La palabra Dios, si uno lo busca en la concordancia, la palabra trompetas está llena de trompetas. En infinidad de sucesos lo podemos ver. En el capítulo 10 de Números, versículo 2, Dios le dice que se hagan trompetas y le explica cómo hacerlas. Dice, hazte 2 trompetas de plata, obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para mover los campamentos. Ellos iban moviéndose y al sonido de la trompeta le indicaban qué tenían que hacer. Juntaban a la gente, si había guerra con la trompeta, ellos daban una señal para poder luchar. En Números 10, versículo 9, pero ellos iban a luchar, pero el que le iba a luchar era Dios en lugar de ellos. Porque dice, si cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Dios le dice, hacete las trompetas. Bueno, si tenés que ir a luchar luego, tocá alarma con las trompetas. Dice, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Dios los salvaba al tocar la trompeta. Acá cuando vengan los juicios de las trompetas, los juicios van a caer. Las primeras 4 trompetas son desastres ecológicos, sobre todo sobre la creación de Dios. Ya lo vamos a ver. Luego, los 3 juicios siguientes, sobre todo los 2 subsiguientes, son sobre la humanidad. Pero afectan a los incrédulos, a los que creen en Dios, o los que son sellados por Dios. Estos juicios no les suceden. Hay una gran relación con todo el Antiguo Testamento. Es decir, para entender Apocalipsis hay que entender toda la Biblia. Por eso está puesto en el puesto 66, así que tenemos que conseguir o tener conocimiento de los 65 libros anteriores. Pero sin ir en muchos detalles, hay mucha relación con los juicios que tuvo Egipto. ¿Se acuerda cuando lo tenían preso al pueblo judío? Y Dios iba interviniendo con plagas. Y el faraón que accedía y que se endurecía. Y así van a ser los juicios. Dios va a mandar juicio y la gente reconoce que es de Dios, pero después se aleja. Por ahí se dan cuenta que no es algo natural, que no es algo que podía haber producido normalmente el clima, entonces reconocen a Dios. Por eso veíamos en el capítulo anterior que ellos se daban cuenta que los juicios venían del cielo, que venían del que está sentado en el trono y del Cordero, decía en el versículo 16 y 17. Y también lo mismo pasaba con el pueblo judío en Egipto, y vamos a ver juicios muy parecidos, y que el faraón se daba cuenta que era Dios, pero después se endurecía su corazón. Y al pueblo judío no lo tocaba los juicios. Hoy charlábamos con Lili de las tinieblas que había caído, que es la 9ª plaga que tiene, que algo rarísimo, porque no podían ver absolutamente nada. Entonces los que eran egipcios ni se levantaban de la cama, por 3 días no podían ver nada. Y los que eran judíos en sus casas tenían luz adentro, como si nada, vivían normal. Pero porque son juicios de Dios, que es para la humanidad incrédula. Bueno, sigo con las trompetas, me dispersé, pero bueno, es un poco hacia a todo esto. Por eso Dios dice, hagan trompeta y cuando vayan a luchar, toquen trompeta y yo me recordaré de ustedes y los salvaré. También lo usaban para distintas cosas ellos, para juntar a la gente, para una convocación, no se tenía que trasladar en el desierto todo el pueblo, imagínense que era como 1.000.000 de personas que se iban ahí caminando, tocaban trompeta y avanzaban. También para cuando Dios le establece sus fiestas solemnes, también tenían que tocarla. Y en infinidad de versículos lo podemos leer. También
cuando se iba a proclamar la asunción de un rey, también se tocaba trompeta. Esto lo podemos ver en Primera Reyes 1:34, 39, Segunda Reyes 9:13, montones de lados están. Pero estas 7 trompetas de Apocalipsis son un presagio de que el reino del usurpador, que es Satanás mismo, está por ser derrumbado, y porque va a haber la proclamación del nuevo rey, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él lo va a tomar posesión. Se va a cumplir lo que dice el Salmo 2, que lo hemos leído en varias repetidas veces. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es el Señor Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo el mundo va a estar en contra de Dios. Y dice que el Señor, el que mora en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Le manda su juicio. Y dice Jehová, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Luego él lo pone sobre Sión al Señor Jesucristo. Discúlpenme, me pica la garganta un montón. Lo más clásico de las trompetas, ustedes lo recordarán, lo han visto en la escuelita dominical, las maestras, los niños, todo, es los muros de Jericó. ¿Se acuerdan que fue todo un proceso de ahí de sonidos y trompetas? En Josué 6, del 3 al 5, vemos un detalle de cómo Dios le da las instrucciones, de cómo tenían que hacer ese proceso. Y se rodearéis por la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Fíjense, siempre los juicios son 6 y el 7º desengancha en el final. Nada es coincidencia, todo tiene que ver con lo que Dios tiene planeado. Ellos tenían que dar 6 vueltas y al 7º día sucedía algo. Acá lo vamos a ver, que cuando suene la 7ª trompeta, también está anunciando la venida del Señor. Dice, y sigo leyendo, dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno carnero delante del arca, iban dando la vuelta siempre con el arca, la presencia de Dios en medio de ello, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Lo mismo va a suceder con lo que estamos leyendo nosotros con estos juicios. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. También va a pasar también que a la última trompeta va a caer toda esta humanidad, va a ser juzgado Satanás y todos los suyos, todos sus secuaces, esa trilogía que él tiene, y va a venir el Señor. Y la presencia del Señor bajará y entrará, como aquí tenían que entrar adentro de esa ciudad, con el arca derecho adentro de la ciudad. Y así va a entrar Cristo adentro de esta tierra. Jericó es un símbolo de ciudad de pecado. Los judíos también la despreciaban porque era un lugar muy bajo. Y es todo símbolo de todo lo que va a suceder. Y se caían las murallas por el sonido de las trompetas, no, caen porque Dios las destruye. Es así. Versículo 3 de Apocalipsis 8. Habíamos visto 7 ángeles, pero acá aparece un 8º ángel, o otro ángel, dice, ¿será un ángel superior a todos estos? Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Algunas personas, los comentaristas, dicen que este otro ángel es Cristo, pero
no es Cristo, sino diría que era el Cordero. Es otro ángel, no sabemos quién es. La palabra de Dios dice otro ángel. Que viene y se para ante el altar. Ya lo habíamos visto que frente de Dios había un altar de oro. Vimos que las almas de los que estaban sufriendo y llegaban con su clamor ante Dios estaban bajo de ese altar. Y este otro ángel llega, dice, con un incensario de oro. El incensario es como una ollita. Si ustedes lo ven en las iglesias católicas, a veces andan con esa. Es como una ollita, con un caldero, con unas cadenitas y con una tapa. Ahí adentro se metían brasas incandescentes y ahí se le agregaba el incienso, que era como una resina aromática, que al combustionar salía el perfume del incienso. En el Antiguo Testamento se le dice, Dios ordena que se hagan esos incensarios, eran los utensilios que se usaban en el templo, pero lo hacían de bronce, no eran de oro. Pero este es de oro, el que lleva el incienso, el olor agradable. Me gustó un comentario de una persona que dice, es símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador de nosotros, de nuestras oraciones. Nuestras oraciones no llegarían si no fuera a través de Él. Y este incensario de oro, dice, es un símbolo del Señor Jesucristo, porque está llevando un perfume agradable para que se envuelva con nuestras oraciones. Cristo es el que está oficiando siempre en mediación entre Dios y nosotros. Cristo no es este otro ángel. Cristo está como juez. Lo vimos ya desde el primer capítulo de Apocalipsis, que está como juez. Y en el Antiguo Testamento lo veíamos como un ángel. En muchas oportunidades se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero luego de que Cristo se humanó, que vino a la tierra y tiene ya un cuerpo glorificado, ya no se lo nombra nunca más como el ángel. No hay indicio en la escritura de que sea él ese ángel. Entonces acá vemos el incensario de oro y si se le dio mucho incienso, era Dios también determina cómo se tenía que preparar, quién lo tenía que hacer, da las proporciones exactas de cómo tiene que ser. Dios no admite cosas distintas, ni imitaciones, ni cosas extrañas. El incienso era de una forma determinada que Dios había establecido. Se le da que ponga incienso, dice, para añadirlos a las oraciones de todos los santos. Había un altar determinado en el Antiguo Testamento que era para quemar incienso. Uno lo puede encontrar en Éxodo 45, que dice cómo tenía que ser diseñado, daba todas las medidas, que tenía que ser de 45 centímetros de lado por 90 centímetros de alto, como 2 mesitas de luz apilada, a ese tamaño más o menos. Arriba tenía todo un borde, una cornisa, era de la madera de acacia, revestida todo en oro, y ahí se ponían las brasas y se ponían incienso. Y ese altar de incienso estaba justo enfrente al arca del pacto, separado por el velo, pero estaba justo en la presencia. Entonces ese humo llegaba a la presencia de Dios. Y acá este altar también está enfrente de
la presencia del Dios, del trono de Dios. Y acuérdense que el arca del pacto se lo considera como el lugar de ubicación sobre el cual está sentado Dios. Y luego vamos a ver en capítulo más adelante, más detalles del arca, que está también en el cielo. Y todas las cosas de esta tierra eran símbolos de las cosas que están en el cielo. O sea, lo que estamos viendo ahora es lo original en el cielo. Entonces, ahí van a derramarse el incienso y se va a producir ese humo junto con las oraciones de todos los santos. Se le dio mucho incienso porque había muchas oraciones. Dice la palabra de Dios. Acá no está hablando de las oraciones de los que estaban abajo del altar, no están hablando de los que están saliendo de la gran tribulación. Dice, de todos los santos, las oraciones desde la antigüedad hasta ese momento. La de ustedes, la de nuestros hermanos, ha sido de Moisés, de Abraham, de cualquiera, todas esas oraciones están en la presencia de Dios y se está mezclando con el humo de este incienso que está llegando a la presencia de Dios. Se le dio incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esto es sobre el altar de oro que estaba delante del trono. David escribe en el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Muchas veces nosotros hablamos de que sea grata nuestra oración. Y el Señor Jesucristo, que es nuestro mediador, es el que hace que sea grata nuestra oración ante Dios. Todos los martes estamos viendo temas de reunión de oración y estamos estudiando cómo es la oración. Y acá podemos ver en la presencia de Dios cómo es las oraciones. Se mezclan con el humo que produce ese incienso que está frente al altar del trono de Dios. Una plegaria santa. La oración es de todos los santos, dice. Que no son solamente los mártires, sino toda la iglesia. Que va desde el nacimiento de la iglesia. El martes habíamos visto Mateo 6, cuando el Señor enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, y en el versículo 10 dice, venga tu reino. Y ahí las plegarias esas también están pidiendo justicia. Ha habido mucha gente que ha sufrido, y ahora el reino de Dios está volviendo a la tierra. Hágase su voluntad, se está haciendo su voluntad, haciendo justicia. Como se hace en el cielo, también ahora el Señor lo va a hacer sobre la tierra. El Señor Jesús es el que está mediando en esas oraciones. El Señor Jesús es como ese humo de incienso. Y el Señor Jesús hace que todo se cumpla. En Juan 16:23 dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y el Señor ahora va a recibir las oraciones y luego da la contestación de esas oraciones en los versículos siguientes. En 2 Corintios 2:15, Pablo explica, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos agradables ante Dios a través del Señor Jesucristo. Y en el versículo siguiente, en el 4, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. Ahora vamos a ver una subida y una bajada. Suben las oraciones mezcladas con el incienso, ese perfume aromático, a la presencia de Dios, con todas las oraciones. Va en la dirección hacia arriba, subió. Y yo acá tengo escrito la oración de Cornelio. La otra vuelta alguien lo había nombrado, dice.
en Hechos 14, 10, 4, pero en el versículo anterior, ya en el 3, dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba, Cornelio estaba orando, y le decía, Cornelio, él, Cornelio, mirándole fijamente, imagínense que se le aparece un ángel, entonces está atemorizado y le dice, ¿qué es, Señor? Y le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones van en sentido ascendente y suben hasta la presencia de Dios. Qué lindo que cuando oramos a Dios sabemos y tengamos idea a dónde está llegando. Uno no hace cosas a veces totalmente inconsciente. Y qué hermoso es que el Señor y el Señor Jesucristo nos están escuchando, hermanos. Con esa certidumbre, con esa fe, tenemos que orar a Dios. Versículo siguiente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ahora, hay un fuego ahí de Dios, un fuego consumidor. Y toma de ese fuego ese ángel y lo tira hacia la tierra. Y suceden varias cosas. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No se ve más el incienso o el humo ahora. Aparece el fuego, fuego divino, lanzado hacia el mundo incrédulo. Esto es un consistente símbolo del juicio de Dios. En varias partes de la Biblia de Dios podemos ver también este fuego. En Génesis 19:24 lo vemos cuando destruye Sodoma y Gomorra. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. También lo podemos ver en Deuteronomios 33:22. Dice, fuego se ha encendido en mi ira. El Señor es fuego consumidor también. En Isaías 66:15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, son profecías, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. El Señor Jesucristo dice en Lucas 12:49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Fíjense que la palabra arrojó la contestación de Dios a las oraciones que están llegando y Él empieza a contestar. Lo arrojó mientras las oraciones estaban ascendiendo y lo que descendía del altar hacia el mundo indica que severos juicios están por ser derramados sobre el mundo inconverso. En el versículo 3 vimos que el incensario fue usado en relación de intercesión, en relación a este juicio. Vemos que el poder de la oración es prendida a fuego por Dios y echada sobre la tierra. El mismo sitio. Lleva el perfume y de ese mismo fuego agarra, y como contestación de la oración comienzan todos los juicios. Y los juicios dicen truenos, voces, relámpago y un terremoto, en ese orden. ¿Le parece que está mal escrito? Si yo digo truenos, después me aparecen voces y después relámpagos. No es lógico, porque comúnmente sería primero relámpagos, ¿no? Después puede haber voces, uy, qué rayo. Y luego llega el trueno, el sonido es mucho más lento que todo lo... Tienen distintas velocidades de propagación. La luz es lo más ligero y el sonido es mucho más lento. Después un terremoto puede ser terrible rayo o algo sobrenatural
y justo se produce un terremoto. Pero la palabra de Dios no tiene equivocaciones. Dice truenos, voces, relámpagos y un terremoto, en ese orden. Pero en la palabra de Dios varias veces lo dice en ese mismo orden. Cuando estaba Moisés en el monte, que Dios estaba dando la ley, en Éxodo 19, 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, al revés, igual que Apocalipsis. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Escuchaban ahí las voces y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Porque si Dios lo haría como es naturalmente, sería algo de que le podemos decir, es de la naturaleza. Claro, si fueran como lo conocemos siempre, es de la naturaleza. Pero no, Dios está tronando de ira. Luego se escucha voces también, como se escuchó muchas veces cuando hablaba Dios. Luego se verán rayos, relámpagos y luego el terremoto. Porque no es un efecto natural, no es algo climatológico, sino que viene exactamente de Dios. En el Salmo 18:12 dice, por el resplandor de su presencia, su nube pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió su saeta y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Fíjense que están en el mismo orden también. Los truenos, que es de la misma voz de Dios, la voz de Dios, luego dispersas como saetas, sus relámpagos. Estos son eventos que relacionan que es algo divino y que está en victoria, que va a ganar la victoria del Señor. En el versículo siguiente, como voy con el tiempo, bueno, vamos a ver las trompetas. Empiezan a disponerse. Versículo 6 dice, los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarla. La llevan hacia sus bocas, están listos a recibir la orden. Estas trompetas serán escuchadas en el cielo. ¿Será solo en el cielo? ¿Acá en la tierra se escuchará? No sé. Pero cuando vimos lo de Moisés, sí se escuchaba. Cuando Dios hablaba con él, se escuchaban también bocinas en el campamento abajo de Dios. Puede ser que se escuche en la tierra, no sé. En el cielo sí se va a escuchar. Están listos para tocar las bocinas. En el versículo siguiente, la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Yo les comenté que las primeras 4 son sobre la tierra. Dios lo primero que creó fue la vegetación sobre la tierra, después que puso todo en orden. Acá también empieza a destruir. En este capítulo 8 y 9, en las trompetas, vamos a ver una palabra, la tercera parte. Muchas veces la vamos a ver, la tercera parte. Tantas veces que son 12 veces que la vamos a leer. Acuérdense que cuando fue los sellos decía la cuarta parte, o sea, el 25% de las cosas iban siendo devastadas. Murió el 25% de la población. Si decíamos que la población en la actualidad son como 8.000 millones de personas, la cuarta parte son 2.000 millones de personas. Quedan 6.000 millones de personas. Luego de este juicio, si fuera ahora ya, la tercera parte de 6.000 millones serían de vuelta 2.000 millones de personas. Quedarían 4.000. Bueno, vamos viendo así, ¿cómo vamos viendo la tercera parte? 12 veces la vamos a leer, la tercera parte, en esto. Cuando llegamos ahí,
vamos a hacer un detalle también de la tercera parte. El primer ángel toca la primera trompeta y hubo granizo y fuego. ¿Cómo será granizo y fuego? ¿Se imaginan? No, yo no me imagino, porque cae granizo y fuego, no sé, sería una erupción volcánica. Pero a su vez mezclado con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra. Y si la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Acá esta trompeta va directamente a afectar toda la vegetación, la agricultura, horticultura. Imagínense que la tercera parte de toda la hierba desaparece. ¿Qué caos ecológico produce? ¿Qué caos económico produce? Yo me imagino el granizo la va a desarmar a la planta. El fuego va a quemar todo lo que desgajó. Y la sangre va a contaminar todo lo que quedó. Pero ya al de estar quemada ya no quedaba nada. Hay que ponerse en el lugar y uno sacar conclusiones. ¿Qué pasaría si un tercio de todo lo vegetal desaparece del planeta? Vamos a tener mucho menos oxígeno porque las plantas están produciendo oxígeno. Tendríamos que respirar con cuidado ahí. Nos queda. Pero bueno, es para ir pensando. Va a ser un desastre ecológico. La deforestación va a ser terrible. Ya el hombre va destruyendo la forestación. Luego de esto va a quedar también la raza humana luchando por sobrevivir, jadeando para respirar. Al año siguiente podrá reverdecer las cosas, pero va a ser un año difícil. ¿Cuánto duran cada uno de estos juicios? No los detalla la palabra de Dios. Sí, en la quinta trompeta, sí vamos a ver que nos dice cuánto dura, que son 5 meses que dura ese juicio. Pero es el único que tiene el tiempo demarcado. Estos no los podemos ver. Algunas personas dicen, pero estos juicios son espirituales, no son literales, no van a ser así reales. Me resisto a que sea así. ¿Cómo va a ser que? Entonces empiezan a espiritualizar. Pero cuando algo lo dice así la palabra de Dios, es así. Y cuando es algo parecido, también, ya hemos dicho, va a decir como semejante. Entonces, no se puede, decía, 10 juicios totalmente distintos. El río Nilo se le convirtió en sangre. No era algo espiritual. Dios lo hizo así. Aparte ellos adoraban el Nilo, entonces todo lo que era idolatría, Dios se lo le demostraba de que no. Ellos adoraban las ranas, le mandaron ranas. Ellos adoraban a Faraón, fue contra Faraón. Adoraban a Ra, al sol, también le mandó una plaga contra el sol. Y así, son cosas de Dios reales y lo tuvieron que vivir. Y ni hablar la última plaga, que la muerte de los primogénitos, se murieron. Lo tuvieron que sufrir, lo sufrían. Y así los juicios también son todos reales, tal cual están escritos en la palabra de Dios. Daña a los árboles, porque claro, algunos lo espiritualizan a los árboles como la grandeza humana, como la prosperidad. No, dicen los árboles son líderes políticos o líderes eclesiales, pero no, son árboles y son vegetación. En el capítulo siguiente, en el 9.4, vemos
que dice, se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde. En otra plaga, en otra trompeta después del quinto ángel, también vemos que se pide que ahí no toque a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ya es directamente a la persona. Ya no es más la, sobre la vegetación. Se me terminó el tiempo. También la idea es que cualquiera pregunte cosas, interrúmpanme y lo que no quede claro, yo dije algo mal, me dicen, me corrigen o lo que sea. Esto sería en la segunda parte de la Gran Tribulación. Sí, acá me preguntaban si es en la segunda parte de la Gran Tribulación. Sí, se estima que es estas 7 trompetas, es esos 3 años y medio de la segunda tribulación, porque luego las copas desencadenan todas muy rápidas, una tras otra, y ya es juicio final. De las trompetas se lleva 1/3 de la población, y después ya en las últimas, como destruye todo en los próximos juicios. Van a pasar varios capítulos, fíjense en capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 15. Antes teníamos un solo capítulo entre medio de la sexta y la séptima copa. Y ahora vamos a tener varios capítulos luego que vamos a estar viendo qué va sucediendo en la Tierra. Luego de las copas también. Vamos a tener varios capítulos, todo lo que va sucediendo en la Tierra a lo largo de todo ese periodo de 7 años. Bueno, seguiría con la segunda trompeta el jueves siguiente. ¿Le parece? O si no tengo, ¿no? Para seguir. Pueden abrir su micrófono y hablar todos. O sea que los 3 años y medio ya pasaron. Ahora estamos en la segunda parte. Sí, 3 años y medio pasaron, pero